está filmando. Pues esto lo saco. Y después este es el que te gira. Qué bueno. Zoom. Buen día. Vamos a empezar así. Hoy el tema es, por donde lo miren, interesante, polémico. Es un tema que muchas veces mueve a discusión, mueve a malos entendidos dentro y fuera de la iglesia, y creo yo que es fantástico poder hacerlo en la semana donde se inicia la cuaresma. Yo me río porque esto todo surge como si yo me hubiese sentado con el calendario y con el Señor al lado. A ver, contame de qué vamos a hablar y cómo. El Espíritu Santo no, como dice Juan, ¿no? El viento, uno no sabe a dónde va, a dónde te lleva. Bueno, hay que dejarse llevar, que siempre te lleva a buen lugar. Es increíble que tengamos este tema hoy, que es sobre los ricos y los pobres. Un tema central en la carta de Santiago, un tema central en los evangelios, un tema central en la doctrina social de la iglesia y un tema central en el mensaje de Francisco para esta cuaresma. Por eso les digo que todo parecía coincidir para que nosotros pudiéramos tomar este tema en el día de hoy. Empiezo con una pequeñísima reflexión que nos va a servir como oración de inicio. La reflexión parte del encuentro en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, del hombre rico. En Marcos no es joven, es el hombre rico que se encuentra con Jesús, muy preocupado por su vida eterna, y le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Les cuento esto para que ustedes puedan entender de dónde parte la reflexión pequeñísima que voy a hacer ahora para empezar. Una cosa te falta, le contesta Jesús. ¿Qué es lo que me falta? ¿Y cómo darme cuenta de eso? Jesús lo miró fijamente con cariño. Si quiero saber qué es lo que me falta, tengo que colocarme bajo aquella mirada, permitir que indague, que me interrogue, que me haga descubrir mi verdadera pobreza. Lo que tengo que hacer es ponerme únicamente delante de Él, evitando otras confrontaciones que pueden desviarme. Solo una mirada de amor como la suya me revela a mí mismo. Cuando Jesús me mira a los ojos de este modo tan penetrante, me doy cuenta de mi vacío. Un vacío a veces lleno de vanidad, de necedad, de inutilidad, de distracciones, de alienaciones, de disipaciones, de futilidad. Un vacío hecho para que yo pueda acoger al todo. Más que hacer que me dé cuenta de lo que tengo, la mirada del Maestro me revela lo que no soy. No me faltan cosas, ni siquiera en el plano de lo religioso. Tengo siempre demasiados. Lo que me falta es la pérdida. Pidámosle al Señor en esta mañana que nos ilumine, nos dé un corazón bien grande y bien tiernito para poder entrar ahí, bajo su mirada, a descubrir quiénes somos, a descubrir todo lo que tenemos,
a descubrir todo lo que nos falta, a que podamos realmente contactar con aquellas cosas que ponemos en el lugar del vacío que Él no ocupa, y que podamos, como nos pide el Papa Francisco, ser las manos de la providencia en esta cuaresma que está por empezar. Amén. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a tocar este tema porque para Santiago es realmente un tema complicado. Un poquito para entender. Ustedes saben que la palabra de Dios no la podemos sacar fuera del contexto donde fue escrita, donde fue entendida, donde fue reflexionada, donde fue apareciendo como luz para la comunidad que lo vivía. Si yo saco la palabra de Dios de contexto, es como que a Dios le hago decir cosas que Él nunca hubiese dicho. Por eso es tan importante entender por qué Santiago, en lo que vamos a leer, es tan duro con el concepto de riqueza y de pobreza, como lo es también Lucas. Lucas es absolutamente tajante y cortante. Recuerden el Magnificat, ¿no? Lo que rezamos en el Magnificat, ¿no? Desplegará la fuerza de su brazo y despedirá a los soberbios, a los ricos los despedirá con las manos vacías. Es tajante. Cuando uno lee las bienaventuranzas en Lucas, leemos las malventuranzas, que es lo que le sigue, a los felices le corresponden los ayes, como digo yo, ¿no? O sea, feliz el hombre, felices los pobres, va a decir Lucas, ay de los ricos. Es así. Yo los invito a que lo vean. Las bienaventuranzas en Lucas, nunca me acuerdo, pero es capítulo 7. La verdad que yo los capítulos mucho no los sé, pero es muy fácil buscar el 5 en Mateo y ver el paralelo en Lucas. Yo de memoria ni quiero saberlo. ¿Y por qué pasa esto? Porque en el contexto donde se puso el Evangelio por escrito, ya había una suerte de separación muy grande, social, y dentro inclusive de la cuestión religiosa se notaba muchísimo. Entonces, el Evangelio acuña aquello que no puede pasar dentro de la comunidad cristiana. No puede haber esa separación. Pero ahora bien, también el Evangelio, y Santiago con el Evangelio, nos va a aclarar muy muy bien quiénes son los ricos y quiénes son los pobres. Porque puede haber pobres ricos y ricos pobres. Entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Cómo lo tenemos que vivir? Porque es un tema, por eso les decía, candente dentro de la iglesia y además que acompañó por 2000 y pico de años esta conciencia de o culpabilidad, de vivir las cosas con culpa, ¿no? O con arrogancia y, ¿cómo se dice cuando? Soberbia, no, ¿cómo es? Greed. ¿Cómo? Greed, ¿cómo se llama el greed? Claro, viste, del lado de los pobres como resentimiento, gracias, o resentimiento. Entonces hoy vamos a tratar de dilucidar en lo que podamos, porque como también forma parte del misterio humano, vamos a poder llegar a un punto y lo otro lo dejaremos para que Dios en algún momento se ocupe de seguir esclareciéndolo en nuestro corazón. Por eso les digo que hoy hay tanto para ver. Qué maravilla que no alcancen las sillas, perdón, que quede grabado. Es maravilloso.
Vamos a ver primero qué es lo que dice, qué es lo que nos dice Santiago, para poder entrar bien. Fíjense, ayer, si fueron a misa, habrán visto que se leyó una parte y se continúa con la carta de Santiago, con cosas que ya hemos visto con anterioridad sobre la fe, la prueba, la tentación, etcétera, etcétera. Pero ayer, en el capítulo 1, del versículo 9 al 11, si quieren abrirlo, es donde aparece por primera vez el problema del rico versus el pobre. Capítulo 1 de Santiago, versículo del 9 al 11. Ya vienen las sillas. ¿Cómo andas? Buenos días. Buenos días. Ya llegan enseguida. Les voy leyendo para ir poniéndonos que no. Que el hermano de condición humilde se alegre por su elevación y el rico por su humillación, porque pasará como la flor de hierba. Sale el sol con su ardor y seca la hierba, y su flor cae, y la belleza de su aspecto desaparece. Así también el rico se marchitará en sus empresas. Es bien duro. Pero vamos a explicarlo y vamos a ver cosas que nos van a cambiar completamente la vida. Vamos ahora para ver todo lo que hablamos del capítulo 2, versículo del 1 al 4. Recuerden una cosa, y si es la primera vez que vienen, los temas Santiago los mecha a lo largo de su carta. No es que dice, hoy vamos a hablar de los ricos y los pobres, y desarrolla. No, lo va mechando a lo largo de su carta y tenemos el tema de la riqueza y la pobreza a lo largo de toda la carta de Santiago. Dice así: hermanos míos, no mezclen con favoritismos personales su fe en el Señor nuestro Jesucristo, Señor de la gloria. Supongamos que entra en su asamblea un hombre con un anillo de oro, vestido espléndidamente, y entra también un pobre con un vestido andrajoso. Si miran al que va vestido espléndidamente y le dicen, tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le dicen, tú quédate ahí de pie, o siéntate a mis pies, ¿no están actuando con parcialidad y siendo jueces con criterios perversos? ¿No? Es clarito. Santiago, ¿viste? Los Santiagos no andan con vueltas, ¿no? Y este es apóstol también, pero no es guaraní, es judío nomás. En el capítulo 2, versículo del 5 al 9, yo leo todo junto para que nos entre la dosis completa y después vamos desgranando. Escuchen, hermanos míos queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres en el mundo para hacerlos ricos con la fe y herederos del reino que prometió a quienes lo aman? En cambio, ustedes han despreciado al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen y los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Ciertamente, si cumplen el más importante de los mandamientos según la Escritura, de amar al prójimo como a ti mismo, obran bien. Pero si tienen acepción de personas, cometen un pecado y son acusados por la ley como transgresores. Era lo que les explicaba hace un rato, que esto ocurría en la primera comunidad cristiana.
ya en la primera comunidad cristiana, lo que ocurría era lo siguiente, y se deja entrever un poquito en Hechos de los Apóstoles, en el escrito de Lucas. Los que habían heredado o seguido la fe cristiana y venían del judaísmo, muchos de ellos mantenían como un estatus dentro de la comunidad social, económico y además de poder, de alguna manera, porque eran dueños de empresas o tenían alguna incidencia directa en la economía de la sociedad. En cambio, los paganos que se convertían al cristianismo muchas veces era gente que vivía de una manera, cuando no homeless, porque eran los famosos forasteros, ¿no? Los que no tenían dentro de las ciudades un lugar y un asentamiento, y empezaban a padecer esta discriminación. Entonces, claro, Lucas es tajante cuando habla de bienaventurados los pobres. Lucas no anda con rodeos como Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu. Lucas necesita decir bienaventurados los pobres porque estaba esta diferencia que además venía con una composición no menor. El pobre era visto como un maldito de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Fíjense qué detalle. Los que habían abrazado del judaísmo, el cristianismo, venían con esa concepción de alguna manera, que aquella persona que había sido bendecida en su vida con bienes materiales era aquel que podía, a través de la limosna, ayudar y cometer el mitzvot, realizar el mitzvot, el mandamiento de ayudar al pobre. Entonces, fíjense el razonamiento de lo que veíamos hoy tempranito cuando empezamos. Este hombre rico, cuando se acerca a Jesús, ¿qué le pregunta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que seguir haciendo para asegurarme ese beneplácito delante de Dios, para que me siga bendiciendo en mis bienes materiales y yo pueda seguir ayudando con la limosna a los que tengo a mi alrededor? Esa era una línea de pensamiento muy antigua que está prefigurada en los primeros libros de la Biblia y que muchos se guiaban por eso. Obviamente que no está escrito de esa manera, pero con esta cosa de que si seguís los mandamientos de Dios y los cumplís en el Deuteronomio capítulo 30, Dios te va a bendecir y nunca te va a pasar nada malo. Entonces, claro, aquel que estaba pasando por una situación mala, sea de orden monetaria, sea de orden de enfermedad o de cualquier circunstancia de la vida, que era considerado alguien no bendecido por Dios y por ende había que estar mirándolo con cautela. Pero no obstante, el mandamiento de ayudarlo era obligatorio. O sea, uno podía pensar mal del tipo, pero le tenía que pagar la olla, ¿no? Era un poco... por eso no juzguen con tanta liviandad, dice Santiago. Por eso el Evangelio de Mateo es tan rotundo. Si la justicia de ustedes no es superior, si la justicia de ustedes no es superior. Acuérdense que justicia no es la aplicación de la ley. Justicia es tratar de que los demás y que todos tengan lo que necesitan. Eso es la justicia bíblica. Si la justicia de ustedes, le dice a los discípulos, no es superior a lo de los escribas y fariseos, no pueden ser mis discípulos. Entonces, en ese plano es donde estaba realizándose y poniéndose por escrito estos escritos de Santiago, del Evangelio de Lucas y demás. Nada más que para hacer un paréntesis. Por ejemplo, yo no me acuerdo, creo que es Erasmo,
dentro del protestantismo el que toma esta idea y una base fuerte del protestantismo la acuña y la defiende, que todo aquel que es pobre no es bendecido a los ojos de Dios, sino que refuerza la idea central de esta postura cuando empiezan las iglesias protestantes a separarse de la iglesia católica. La pregunta del millón es, entonces, ¿qué tenemos que ser? ¿Todos pobres? Sí. Claro que sí. Si no somos pobres, si yo no me siento necesitado, indigente, vacío y completamente mendicante frente a Dios, nunca voy a entender cuál es la relación. Ahí es a donde apunta también estos escritos. La pobreza material que lo existe y que el Evangelio dice, ¿no? A los pobres los van a tener siempre con ustedes, en el sentido de que va a existir siempre. Es el pobre Lázaro frente a mi puerta que me da la posibilidad a mí de purificar mi avidez, de purificar mi solidaridad, de purificar mi darme. Siempre va a estar Lázaro en mi puerta, de purificar mi mirada para verlo, para registrarlo. Lázaro tiene un nombre, es Lázaro, no es el andrajoso que está tirado ahí. Lázaro va a estar siempre. Pero ¿dónde empieza en el rico la posibilidad de hacerse pobre? En eso. En cuando empieza a mirar en su corazón y empieza a descubrir que todo lo que tiene es gratuidad, es don, es gracia de Dios. Lo que tenemos todos nosotros, gracias a Dios acá, es porque Dios es muy bueno con nosotros, porque nos ha dotado de un talento que lo supimos poner en práctica y hemos conseguido éxito en nuestra vida, porque nos ha puesto en una familia donde gracias a Dios nunca nos faltó nada, porque nos ha cuidado de una manera tan amorosa. Entonces ahí es donde entra el rico, se hace pobre y tiene la bendición y la bienaventuranza de Dios. Porque ¿cuál es el problema? Es la soberbia, es el empoderarme que lo que tengo y lo que coleccioné, lo que heredé, lo que pude llegar a alcanzar, es porque me lo merezco. Y los demás que no lo tienen o que no pudieron, y porque son unos losers, ¿viste? No supieron vivir. Eso es lo que Dios aborrece. Porque ahí es donde el corazón se hace completamente impermeable a la misericordia, a la ternura, al amor que Dios inclusive me tiene a mí, si yo pienso de esa manera. Porque si yo pienso de esa manera, me coloco en un punto tan autorreferencial que pienso que soy yo el que puedo, soy una especie de Dios que me proveo, me engrandezco y ¿sabes qué? Te borran de un plumazo, como aquel que construyó un gran silo para juntar y acumular la cosecha, y esa noche Dios le dijo, insensato, esta noche morirás. ¿Y de qué te sirvió el silo? ¿De qué te sirvió la acumulación? ¿De qué te sirvió el no compartir y el no registrar a tu alrededor? Ahí es a donde apunta el Evangelio. Ahí es a donde apunta Cristo. Ahí es a donde apunta la Iglesia. Muchas veces se ha tildado a que a la Iglesia católica le gustan los pobres, por eso no hace nada para que la gente salga delante. Es mentira. Es mentira. Una de las cosas que la doctrina social de la Iglesia insiste es que, por supuesto que la solidaridad es necesaria, ¿no? Esto de trabajar para que el otro pueda comer hoy, ¿no?
¿no? Llevarle la comida, llevarle el pan. Pero ¿a dónde apunta la Iglesia? A sanear las estructuras y que haya cada vez menos a quienes llevarle el pan, que haya cada vez menos que estén tirados en la calle. Eso es lo que la Iglesia apunta. No que haya pobres, porque a Cristo le encanta. A Cristo le encantamos todos los que tenemos un corazón completamente en sus manos, porque no somos nadie sin Él. Es ahí a donde apunta Santiago. Y nos cuesta muchísimo entender esto. Nos cuesta mucho por dos partes. Porque muchas veces cuando tenemos sentimos una culpa terrible por lo que tenemos. Cuando miramos alrededor y vemos a tantos que no lo tienen. Sentimos una cosa media rarita en el corazón. Pero eso también el Señor lo sana, porque te dice, con eso puedes hacer un montón de cosas. Con eso puedes hacer un montón de cosas. No solo no te tiene que dar culpa ni vergüenza, sino que tiene que ser justamente la gracia que Dios puso en tus manos. ¿Por qué? Porque te sabe un buen administrador. ¿Para qué? Para ayudar a los que no pueden estar en tu situación. Y también puede pasar al revés de lo que les decía hace un ratito, de ese resentimiento que muchas veces hay en el corazón del pobre y que lo hace rico, soberbio y endurecido a los ojos de Dios. ¿Entienden? Porque hay... endurecido, no, espera, no me sacas. Después me preguntas, ¿vale? Okay, ya. ¿Entienden a dónde apunto? Es claro, ¿no? Yo esta mañana hablé muy temprano con Narciso, porque ayer en el chat de los homeless puso algo muy interesante, que es lo que hizo el dueño de Puntino con uno de los muchachos que estaba en la calle. Lo contrató como empleado. Le dije, Narciso, ¿me permitís que lo comente en Biblia? Porque como me salgo en un chat que yo considero privado, por más que sea público, siempre pido permiso para no cometer ninguna imprudencia. Y eso es el ejemplo de lo que es no solo llevar el alimento, sino tratar de superar al hombre y devolverle una dignidad que el hombre perdió, porque lo perdió para sí mismo. Lo primero que pierde alguien que está en esa circunstancia es su propia dignidad. Por eso esto que rezábamos al principio, ¿no? Que yo me pueda poner bajo tu mirada, esté donde esté y sea quien sea, para poder realmente darme cuenta quién soy, qué tengo y qué hago con esto que tengo, o qué hago con este vacío que estoy adoleciendo. Acá hay muchos del grupo de los homeless hoy que me imagino. Yo te pido un favor, Ale, ¿por qué no contás lo de Venezuela? ¿Podés? Claro. ¿Podés contarlo? Claro que sí. Porque es un ejemplo. Les cuento que no está programado, lo vi llegar y dije, ni que Dios lo hubiese puesto en el día de hoy aquí. Lo que vamos a hacer ¿Sí? Lo estamos organizando con Adrián, con las 50 familias de parroquias muy pobres en Venezuela, y vamos a agarrar 50 familias de la comunidad, y estas 50 familias van a poder ayudar a estas otras 50 familias. La idea es que durante todo un año haya una convivencia entre esta familia muy pobre, con muchas necesidades, que creo que la gran mayoría aquí sabe lo que está pasando en Venezuela, incluyendo nombres de los hijos, fotos, y entrar en una interconexión con esta familia y la comunidad, que por la devaluación de la moneda es mucho más accesible ayudar ahorita. $100 es una cantidad de dinero inmensa en Bolívar. Entonces, bueno, es lograr que esas dos familias
a raíz de muchas necesidades que pueda tener esta, y también esta se va a sentir bastante ayudada porque a veces no sabemos cómo ayudar y esto hace una conexión y una importancia. Estas familias son venezolanas, estamos tratando de hacerlo con familias venezolanas porque es que buscar un poco de que ayudemos a nuestra gente. Y bueno, dentro de 2 semanas arranca el proyecto y ya tengo las 50 familias venezolanas que necesitan, porque esas sí están, hay miles que necesitan. Arranco ahora la búsqueda de estas 50 que me van a ayudar aquí. Ese es el proyecto que tenemos con Adrián Zapatero. Fíjense el detalle, no es, che, hagan un cheque, necesitamos mandar a Venezuela plata, ¿sabés qué? Dale, vos que tenés, no. Es contactar, es que que es el último, ¿vieron? El que es el último, darle un lugar, pero darle un lugar no fuera de mi vida, dentro de mi vida. Porque Adrián me contaba que tienen que saludar, tienen que conocerse los cumpleaños, los chicos, entrar en relación con los chicos, contactar, tocar al pobre. El pobre tiene nombre y apellido. Y tratar de ayudarlo en su integralidad. Y al final ver si se logra, no sé cuántas de estas familias que aquí querrán ir a visitar aquella. Al final eso es lo que vamos a tratar de coordinar después de un año de relación, que esas 2 familias se integren, vean las necesidades, estas que pueden, y te aseguro que estas también van a ayudar muchas aquí. Entonces, ¿esas 50 familias se anotan o cómo es? las que necesitan. Las necesitadas. No, las que necesitan me estoy apoyando en un grupo que se llama Misioneros de la Consolata. Son unos sacerdotes que vienen de Italia, son africanos, y ellos están en 6, 7, 8 zonas muy pobres de Venezuela. Ellos están escogiendo la familia. Porque además necesito familias funcionales, no son, la mayoría en Venezuela tienen 4 mujeres, 7.000 hijos, claro, o sea, esa no es la familia que quisiera, necesito la familia pobre pero unida, que la hay. Esa familia es la que necesito que represente a esta que está aquí, funcional también, por supuesto. Y ellos entonces conectarse. Esta es la que tiene más trabajo, sentarse, porque es todo un año de relación, ¿no? Porque no es solamente económica, de repente que ellos están mandando una carta que tengan una necesidad, el colegio, alimentos, es que una cantidad de cosas que pasan. Es incluirlo dentro de tu vida. Sí. No es el cheque que me sobra, porque el cheque lo podemos hacer hoy. Ya te sacamos la chequera y te damos un... Hace 50 años era imposible hacer esto. Hoy en día, ya con toda la progresa, tienen teléfono, tienen redes, tienen muchas cosas. Y aquí, bueno, es mucho más sencillo hoy en día conectarse y estar en comunicación. Si hay alguna familia venezolana aquí que quiera colaborar, bienvenido. Gracias. ¿Y tiene que ser venezolana? No. Bienvenido. Está buenísima. Bueno, con el permiso de Patricia, en la iglesia de San Ángel tiene un grupo que le cocina todos los meses a Camilo House. Hace 1000 años ya. Llevamos ya como 9 años. Pero estoy aprovechando el toque a conciencia que ha habido ahora aquí. A lo mejor hay alguien interesado, es muy fácil. Camilo nos da los containers y nos da, son 3 recetas que se repiten, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, una al mes. Ustedes cocinan en su casa, lo congelan en su casa y lo traen aquí, que una persona de los ricos buenos y de ricos pobres entregó 2 tremendos freezers que están allá abajo en el garaje, los pueden ir a ver, los freezers que son de acá. Y los estamos llenando todos los meses, estamos mandando casi 80, 90 cacerolas mensuales a Camilo. Camilo le da servicio de comida a 1000 personas diarias. So, you are invited. Ok, gracias. Son formas, ¿no? Santi, ¿querés contar lo de los jóvenes? ¿Ya que porque a lo mejor hay algunos aquí que no lo saben. No, pero te cuento que nosotros también comenzamos así, saliendo a darle de comer a los jóvenes, pero entendemos que ya hay la comida no es tanto el problema. Y la idea de nosotros es más acercarnos y darle un poquito de dignidad, hablar con ellos, sentarnos, salimos
un viernes sí, un viernes no, a repartir comida. Vamos a la calle y ya tenemos registrados los lugares donde están todos ellos y les hablamos mucho, es increíble que muchos de ellos, algunos pasó 3 años y nadie le preguntó su nombre, nadie le saludó, como que son un pedazo de la calle, la gente pasa y cruza y lo trata de evitar, entonces yo lo hacía antes, pero bueno, está llenando mucho la comunidad, mucha gente sale con nosotros, que a veces es medio desorganizado, cuesta, porque eso salimos entre muchos, pero la idea es que salimos, la comunidad cocina, como 400 comidas, de a 20 en 20, traemos la comida acá y salimos y repartimos, ¿verdad? Y ahí la idea es identificar gente que de repente esté lista para salir o quiera salir y vea una esperanza, una luz de esperanza que fue pasando y está pasando, y tenemos muchísimas historias de éxito de personas mayores que se han salido, que estaban ahí en la calle, gente que está trabajando acá en la comunidad, que viene, por ejemplo, Puntino que le dio trabajo, Mati que le cruzó la labura que si consiguen trabajo le conectamos, si se arreglan sus papeles, tonterías que ya ellos no estaban haciendo porque están en la calle, logran hacer y comienzan a recuperan su vida, y la verdad que es un cambio increíble para ellos. Varios en centros de rehabilitación. Varios. La idea nuestra es esa, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que el que quiera salir tenga una mano acá y le hacemos la conexión a centros de rehabilitación? La mayoría son adictos a drogas o alcohol. Entonces el primer paso es ese, y después conseguir un lugar donde vivir y después un lugar donde trabajar. Y así tenemos como entre, ¿cuántos números? 60, más o menos, entre juntarle con la familia, que es lo más fácil. Muchas veces las familias no los quieren recibir, pero si los quieren, le pagamos el pasaje, se van a ciudades por acá por Estados Unidos, y la otra es centro de rehabilitación y después conseguir una casa. En 2 años se han alimentado, se han hecho 20.000 comidas y se han sacado a la calle 65 personas en 2 años. Eso es inmenso, porque en el mundo de los homeless el porcentaje es 1% que sale a la calle. Aprovecho esto porque estamos comprando una primera casa. Entonces tenemos ahorrado la mitad de la casa y la otra mitad vamos a hacer un bingo. Un bingo, y se van a vender los tickets a $20. Y bueno, eso es una gran oportunidad para la comunidad porque va a ser en el Beach Club, creo. Yo mandé hoy el flyer del bingo. Sí. Ah, ahí está. Hoy lo mandé. La dificultad Buenísimo, es que no hay lugares para la ciudad y todo, no tenemos lugares, los landlords no los quieren recibir, es lo más difícil que hay, entonces nosotros creemos que lo más productivo va a ser, a pesar de que Camilo Escao le da alojamiento a muchos, es un sistema que de repente nosotros queremos darle esa comunidad. 14 sitios distintos. Entonces la idea es dar una casita que tengan comunidad, que salgan, porque salen muy golpeados de la calle, ¿no? Salen muy como niñitos, no saben hacer nada, no saben aprender la tele. A uno le llevamos un hotel, me acuerdo, y no sabía aprender la tele. Entonces no saben poner el aire acondicionado, hay que comenzar desde cero, y la idea nuestra es comprar una casa y tener ahí a un grupo que vayan saliendo y que después ellos se vayan a su casa y ya se vayan a su casa. Esa es la idea, el objetivo, estamos armando el objetivo. Puedo sumar una cosita chiquita que está claro que esta gente está muy necesitada, pero me parece que respecto a lo que estamos leyendo hoy, también lo que por lo menos en la persona me queda claro que nosotros también estamos muy necesitados de ayudarnos. Porque te cambia la vida, te cambia la percepción de todo. Te volvemos agradecidos de que tenés la suerte de tener lo que tenés, y te volvemos agradecidos de ver que Dios actúa en ellos de repente en los casos que actúa. Entonces la necesidad me parece que es inmensa de los dos lados, sinceramente, es inmensa, de los dos lados. En el colegio de Martina, es un colegio en Argentina católico, y yo creo que el gran valor agregado que tiene Boledán Plus es que trabajan mucho en eso. Entonces por ahí los viernes a voluntad los chicos se anotan y van a dar clases a los necesitados, o hay temas de inundaciones y van los sábados a levantar cosas y ayudarlos y a contenerlos un montón. Trabajan mucho por el pobre. Está buenísimo también. Me
encantó eso, porque son dos necesitados que se juntan para hacer un bien. Siempre hablamos de la necesidad del otro, pero a la vez la necesidad es plenamente de los dos lados. Es totalmente distinta, pero la mala necesidad de los dos lados. Lo que vos dijiste, Patricia, es que la gente sí puede ayudar fácilmente dando dinero, pero esto no cabe hablar con los hombres, por eso nosotros vemos mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo. Entonces vos abrir una oportunidad un viernes y vienen muchísimos cabros, salimos entre 50 a la calle. Yo creo que Santiago, si hubiese sido de San Ángel, no hubiese escrito esta carta. Hubiese escrito otras cosas, ¿no? Porque siempre hay algo para decir. Pero para que se den una idea, que a mí esto me llena de esperanza, ¿no? Porque es una comunidad cristiana que se forma, que reza junta, que tiene preocupada, que mantiene un grado de contemplación en la oración y en lo que lo rodea, porque hay que ser contemplativo en todo y actúa en consecuencia, ¿no? Me parece extraordinario. ¿Vos querías decir algo, Kiara? Bueno, la verdad que era parecido a lo que dijo él, que yo aprendí mucho con eso, porque al comienzo, cuando empezamos a salir, éramos pocos y dije, bueno, seguro que nosotros vamos a tener que enseñarle algo de Dios o algo así. Y fue totalmente lo contrario, o sea, ellos hablan de Dios. Yo creo que porque están enfocados en muchas cosas que nosotros estamos como... Y eso me impresionó, y es todos los días eso. Ellos nos hablan de Dios y es así como que... Son todos pastores, Perdóname, pero Marisa estaba... No, que termine, ¿vale? No, que vos estabas primero, ya ella... Pero si hay tiempo para todo. Yo, con esto que voy a decir, por favor, no penséis ni un solo minuto que no valoro, no sabéis hasta dónde, cuando salís y buscáis a los pobres de la calle. Entiendo que hay mucha de esta gente que empieza por un problema mental, es decir, una drogodependencia, el alcohol, droga, muchísimas otras cosas. Pero siempre, no sé cómo decirlo, es una foto muy fotogénica del pobre. Alguien piensa en lo que en España se llamaba, que hoy ya no sé ni cómo se llama, en los pobres vergonzantes. Yo en Key Biscayne he visto más de un caso, en los 30 y pico años que llevo aquí. Pero explica qué son Que- los que- vergonzantes. ¿Sabéis lo que son los pobres vergonzantes? Bueno, pues es ese matrimonio mayor que tiene una pensión que no le llega, es esa persona, esa señora que porque tiene, y no estoy hablando de casos tan lejanos, porque tiene un mal divorcio y entonces el marido la deja con lo puesto, pero eso sí, es una señora que tiene un armario lleno de charolas de plata. Bueno, pues bien, pero las charolas de plata no se comen y son dificilísimas de realizar de otra manera. Y tú eres su vecina de al lado. ¿Eh? Entonces, quiero también que penséis que hay gente que se muere de hambre y que sale a la calle con la cara como si aquí no pasara nada. Entonces, no lo tenéis tan lejos, ¿eh? Lo podéis tener en la puerta de al lado. Yo le voy a decir algo de ese tema. Una cosa que yo aprendí, yo estaba muy alejado de la iglesia, pero con este padre Juan Carlos que nos da la apertura, aprendimos una cosa: nosotros somos la iglesia. La iglesia es el padre y dos personas, no hay más nadie. Si nosotros no hacemos las cosas, nos pasan las cosas. Entonces esas ideas, agarrar la batuta, agarrar las 5 personas y vayan a ayudarle a esa gente. Nosotros lo que hicimos fue agarrar y hacerlo. Vimos que le hacía falta irse a Calcuta a ayudar. Que aquí a 2 puentes están los hombres, hay 1000 hombres. Entonces, agarren y hagan, porque nosotros somos la iglesia y el Padre Juan Carlos le va a dar apoyo, le va a dar lugar, le va a dar todo lo que Aquí hay necesita un para grupo de hacerlo. señoras que Y hay que intentan hacerlo, hacer ya algo hagan. así.
y no se ha conseguido. Bueno, lo Pero- mejor Hay que es perseverar. Testigos, Hay que intentar. Pero Pero está buenísimo, pobres podemos tener bajo el techo de casa, porque también hay una pobreza espiritual que es justamente la cera al hombre. Y si ustedes me perdonan, a mí me pareció oportunísimo, y por el tema de Santiago, porque sabía que se iba a armar todo este revolú, yo dije que era polémico, y aparte lindo, ¿por qué? Porque estamos hablando de cosas concretas, de algo que podemos hacer hoy, ¿no? Que cuando decimos la palabra que nos endulza, no, es algo de hoy para hoy. Papa Francisco para vivir esta cuaresma del 2018. Ahora, un mensaje que se los mandé por si alguno lo podía leer, si no lo podía leer yo lo iba a tratar. Miren lo que dice cuando dice un corazón frío. El lema de este año es: al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. ¿No? Eso está en Mateo 24, que es el famoso discurso escatológico del Señor, cuando habla de que todo está por destruirse, mirando a Jerusalén, y una de las partes es esta frase, ¿no? Entonces, en el segundo punto dice un corazón frío, que es un poco de lo que habla Santiago con otras palabras, ¿no? Me pareció muy actual traerlo. Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina al diablo sentado en un trozo de hielo. Su morada es el hielo del amor extinguido. Dice el Papa, preguntémonos entonces, ¿cómo se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son las señales que nos indican que el amor corre el riesgo de apagarse en nuestra vida? Contesta el Papa. Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero. Fíjense, no lejos de lo que nos decía Santiago. Raíz de todos los males, según Timoteo 6, versículo 10. A esta le sigue el rechazo de Dios y por tanto el no querer buscar consuelo en Él, prefiriendo quedarnos con nuestra desolación antes que sentirnos confortados por su palabra y sus sacramentos. Todo esto se transforma en violencia que se dirige contra aquellos que consideramos una amenaza para nuestras certezas. ¿No? Pone ejemplos. Entonces pregunta, porque el Papa lo que tiene de bueno es que te da, visto, y te deja así, después dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Hay algo que se puede hacer contra esto, hay un antídoto. ¿Qué podemos hacer? El ejercicio de la limosna nos libera de esa avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano y que nunca lo que tengo es solo mío. ¿Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida? No lo voy a leer todo porque es largo y lo pueden leer ustedes. Pero hay otra parte que dice, muy importante, cuánto querría que también en nuestras relaciones cotidianas, ante cada hermano que nos pide ayuda, pensáramos que se trata de una llamada de la divina providencia que me utiliza. Cada limosna es una ocasión para participar en la providencia de Dios. Cuando nosotros hablamos de la providencia, Mateo capítulo 6, el abandono a la providencia, que es lindísimo, romántico y tiene un ruido de violines increíble, esa providencia soy yo, en manos de Dios, hacia otro que aparece como necesitado en mi vida. ¿Qué pasa? Tengo que estar dispuesto a ser utilizado, por eso la humildad del corazón, para dejarme utilizar por el Señor y para poder llevar adelante ese plan maravilloso de que todos sean felices, de que todos estemos bien. Justo lo que vos estás diciendo me gusta, porque Santiago dice,
No se dejen engañar, mis queridos hermanos. Todo regalo valioso y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay cambios ni periodos de sombra. Por su libre voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad para que fuéramos los primeros frutos entre sus criaturas. Exactamente. Pero a lo que voy es que vieron que venimos trabajando la integración de nuestra vida con lo que creemos. El sacudón que nos da Santiago, Marcos con el hombre rico, es que realmente nosotros contactemos con eso, que podamos hacer una sola cosa. Porque hay veces que la religión puede ser un anestésico en nuestra vida, un anestésico que sirve para, como el hombre rico del Evangelio de Marcos, para dejarnos la sensación de que vamos a ser admitidos en una vida eterna. Entonces, ¿qué hacemos? Cumplimos. Pero lo que nos pide el Señor es algo mucho más profundo. Que nos comprometamos. Y como el martes pasado, que obremos. ¿Qué obremos? Pero esta es otra de las formas que tiene Santiago de mostrar cómo la fe sin obras cae muerta, ¿no? No tocaste el tema de todo un poquito más extremo. Ahora, Te quería preguntar, ¿qué opinas, por ejemplo, respecto de los religiosos que dicen que piensan que la pobreza material también es una virtud? Perfecto. Justamente el vender todo y seguirlo, que es lo que sigue en Marcos 10, que si quieren nada más esa parte lo leemos porque tiene que ver, lo traía hoy para... Búsquenlo, miren, Marcos 10 está relacionado con lo que vimos en Santiago. Es del versículo 17 en adelante. Fíjense el diálogo para poder llegar a contestarte la pregunta, ¿no? Menos cuarto, ¿no? 10 menos cuarto. 20. Ah, 9:30. oh, qué suerte. ¿Tenemos un ratito más? Sí. Qué bueno. Eso está bien, van a tener la media hora. No, digo, tenemos un ratito más y se pueden quedar para escuchar esto. Cuando iba a ponerse en camino se le acercó uno corriendo. Miren la actitud de este hombre. Se le acercó corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo primero que le contestó fue: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Cambia de tema y le dice: ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Fíjense los mandamientos que le enumera: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás y honrarás a tu padre y a tu madre. Y él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Entonces Jesús lo mira con cariño y le dice: una cosa te falta. Vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sigue. Para concluir, dice: ante estas palabras, él frunció el ceño y se marchó todo triste, porque poseía muchos bienes. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿A dónde lo lleva? Lo que este hombre buscaba era seguir acumulando formas de asegurarse una entrada a la eternidad. Jesús le pide que se despoje absolutamente de todo. Los contrarios.
el buscar muchas veces, ¿no? El tener un poquito lo que veíamos, no sé si ustedes recordarán, el famoso encuentro de Nicodemo. Cuando Nicodemo le dice, sabemos que tú vienes de Dios porque si no, no harías las cosas que haces. Y que vienes a enseñarnos. A ver, empecemos a discutir, porque esto nos ayuda a poder vivir la vida eterna, a poder llegar a una esfera de Dios mucho más cercana que lo que estamos ahora. ¿Y qué le contesta Jesús mirándolo? Tenés que nacer de nuevo. Al viejo lo lleva a que vuelva a nacer. ¿Y qué significa volver a nacer? Cuando venimos a este mundo, ¿qué traemos? ¿Qué traemos? Nada. Con nada. Esta desnudez del bebé, que es la desnudez física, pero también interior, es la que se necesita para realmente ser un auténtico discípulo y vivir desde hoy la vida eterna. Con respecto a este texto, hay una explicación preciosa de Benedicto XVI, que lo que le pedía Cristo a este hombre era que viera lo más valioso que tenía. Tienes muchos bienes, era su vida entera. Que le entregara ¿a quién? A los pobres que la necesitaban. No está haciendo especificidad de pobres materiales, a todos los pobres con los cuales estaba rodeado. Él mismo se mostraba como un hombre piadoso. Yo lo cumplo desde joven. ¿Y cómo lo entregás? ¿Cómo lo vivís con los demás? No estaba dispuesto. Estaba dispuesto solamente a seguir acumulando algo autorreferencial que le asegurara a él la fórmula perfecta para alcanzar la eternidad. No estaba dispuesto a darse. ¿Es claro? Cuando los religiosos ven que el despojo material les ayuda a vivir un despojo espiritual, es eso lo que buscan. ¿Por qué? Porque muchas veces en la avidez material lo que tratamos de hacer es tapar aquellos lugares de nuestro corazón que solo Dios y la caridad pueden llenarlos y hacerlos rebosante. ¿Cuántas veces nos preocupamos, no por tener o por aparentar o por conseguir cosas que nos hacen sentir que estamos como en un nivel de que, ay, ahora sí, ahora llegué, y ¿sabes qué? Mañana tengo que seguir porque el nivel se corrió para arriba o para adelante o para los costados? Es esa carrera que me hace sentir una seguridad que el hombre de fe no puede aceptar. Por eso el despojo. Por eso el despojo aún en la abundancia. Porque donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Y dónde está tu corazón? Eso es lo que nos pregunta el Señor a lo largo del Evangelio. Porque si el tesoro está, o mejor dicho, el corazón está en un tesoro material, estoy en el horno. Pero no porque me vaya al infierno, porque vivo una vida desgraciada. Vivo una vida más pobre que el tipo que está tirado en la calle. Porque lo único que tengo es esto, acá, la zanahoria colgando delante de mi nariz. ¿Entienden el despojo de lo que habla? Y cómo yo también puedo vivir una vida despojada aún. Porque además, es verdad, miren, el Papa, si me permiten, termina de una manera muy linda, que me dio pena no terminar y cada limosna es una ocasión para participar de la providencia de Dios hacia sus hijos. Y si Él hoy se sirve de mí para ayudar a mi hermano, ¿no va a proveer también mañana mis necesidades? Él que no se deja ganar en generosidad. Ese es el verdadero
sentido de creer en la providencia de Dios, pero esto es, como dice el Evangelio en el capítulo 4 de Juan, me convierte a mí en un manantial de vida, porque me da para que dé, porque si me da para que acumule es agua podrida, no manantial de vida. Ese es el despojo de los religiosos. Y ese es el despojo que Dios en el fondo a través de Santiago nos hace que nosotros también hagamos. Porque cuando nos sentimos desprendidos, fíjense qué interesante, estar desprendido es que yo no vaya prendido a las cosas. ¿Entienden? El desprenderse es poder soltar marras, soltar eso que me lleva, que me arrastra. No, es el poder aprender cómo llevar las cosas en mi vida y especialmente cómo ser vehículo hacia aquellos que lo necesitan. Eso es lo que no entendió este hombre. Este hombre seguía muy decidido a estar bajo el amparo de su seguridad, que era el saber qué tenía que hacer, y Jesús lo lleva al plano del ser, no del hacer, del ser, del darse cuenta qué era lo que constituía su vida. Yo creo que la cuaresma que estamos por empezar es un tiempo tan hermoso cuando lo vivimos en profundidad. No preocupados por la cantidad de carne que voy a comer, la cantidad de no carne que voy a dejar de comer. Por Dios, no se queden ahí, porque entonces la cuaresma no habrá pasado por su corazón. Si hoy me preguntan qué hacer, yo me quiero poner bajo esa mirada de Jesús, que me diga a mí también solo una cosa te hace falta, y pedirle al Señor llegar a ver qué es lo que me hace falta para ser un instrumento de Él, fiel, dócil y tierno en este mundo que tanto lo necesita. Y descubrir cómo Él miró a este hombre con cariño, a todos los que yo también tengo que mirar con cariño y que muchas veces los rechazo porque no están dentro del estereotipo, y hago lo que Santiago dice, los voy ubicando estratégicamente para que no molesten y cambien esa escenografía que me alegra el corazón, porque me encanta cómo queda todo prolijo y en su lugar. Si algo me parece que podemos pedirle a Dios es eso: ayúdanos, Señor, a ubicarnos bajo tu mirada. La mujer, cuando va al pozo, Jesús le habla y le muestra, ¿no?, todo lo que era su vida, cuando dice tantos maridos, a la samaritana. Y después ella sale, después de hablar con él, ella sale corriendo a hablarles y le dice: acabo de encontrarme con un hombre que me ha dicho todo lo que... Entonces ahí es cuando dice, ¿no?, si supieras quién es el que te da de beber y quién es el que te da de comer. Por eso es como que decía, es el don que viene del cielo. Cuando uno se despoja, porque ella finalmente puede despojarse de todo, darse cuenta lo que él está mostrando. Y como él decía, las carencias dentro de nuestra comunidad, de nuestra propia vida, es el entender, creo, en esta cuaresma, yo pensaba esta mañana, ¿no?, preparando, darte cuenta de tus carencias tan grandes que te hacen esa pobreza la oportunidad de tú entrar, como poder navegar mar adentro, como yo digo, ¿no?, las profundidades, y poder mirar que gracias a esa pobreza que la estás viviendo te da la oportunidad de poder que caigan esas escamas, o la sordera que uno tiene, o la insensibilidad por el mismo dolor que uno lleva, porque ojo, que a veces tu dolor es tan profundo que Dios lo conoce. Pero por eso decía, la mujer samaritana, al vivir en ese dolor, en esa vergüenza, en eso que ella iba, también Dios la esperaba, sabiendo que a cada uno le da la oportunidad en cada cuaresma, o toda la vida, no solo la cuaresma, de poder decir, bueno, gracias a esto me sensibilizo y no me insensibilizo más.
totalmente. Hablando de samaritanos, el lunes y el martes que viene con Adrián damos la misión de Cuaresma acá en la iglesia. Y el tema es la samaritana y el sireneo. De 7 a 8 y media de la noche. Y porque es donde puede ir todo el mundo que trabaja. Lunes y martes. No, muy interesante. No es la misma charla. Comenzamos el lunes, la charlita es media hora yo, media hora Adrián y media hora de oración frente al Santísimo que va a estar expuesto. En la iglesia, entonces va a haber reflexión y oración. Terminamos 8 y media porque de 9 a 10 está la adoración de los jóvenes, no todos los lunes. Y el martes continuamos, o sea, va a ser como un retirito de la noche del lunes y la noche del martes. Así que ¿A las 7? a las 7, después de la misa de 6 y media, o sea, cuando termina la misa arrancamos con esto. Ya, pero solo esos 2 días. No, por el amor de Dios, solo esos 2 días, Marta. Yo sé. Ya con esos 2 días, porque si no ya va a haber un empacho de ustedes. Sí. Con respecto Escuchemos a este señor, mostraste cómo él estaba intentando todo por sus medios. El contraste de él, qué hice yo, y no estaba intentando a través de Jesús. Digamos, su ego lo estaba ganando. Exacto. Es que el qué tengo que hacer me asegura, wow, todo lo que yo puedo. Claro. ¿Y a dónde lo lleva Cristo? A dejarte hacer, dejate ser. ¿Y qué somos? Somos en Él, somos realmente instrumentos en Él. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Por eso, si en esta Cuaresma podemos lograr ponernos bajo la mirada del Señor, vamos a descubrir cosas impresionantes, porque miren, siempre los que me conocen, pero son poquitos, ahora hay muchos que no me conocen, pero todos los años yo les digo que la oración, la limosna y el ayuno son una sola cosa en este tiempo, porque la oración es esta actitud de ponerme bajo la mirada de Jesús, en donde me empieza a ver qué me falta, ¿no? Y de lo que me falta va a salir un ayuno real, un ayuno, ¿no? Esta cosa de trabajar, el ayuno es bueno. El ayuno nos enseña a hermanarnos con los que viven ayunando. Hay gente que ayuna durante muchos días en su vida, ¿no? Porque es su estilo de vida, porque no tiene que comer, o comen tierra. El otro día escuchaba a una señora en Venezuela que había tomado agua con azúcar, porque otra cosa no tenía. Entonces, nos ayuda a hermanarnos, a sentir que en esto que ayuno, porque dejo que el ayuno sea concreto, chicos, que no sea, voy a dejar de tomar Coca-Cola, voy a dejar de comer pancito y de paso después de 40 días bajo unos kilitos. Que el ayuno sea concreto, que el ayuno se transforme en algo que yo me quito para dárselo al otro, no en lo que me sobra. Eso no, Eso no. Ayer, bueno, a partir del miércoles sale en Radio Paz reflexiones de la palabra de Dios que estoy haciendo todos los días. Entonces ayer hicimos 7 grabaciones y en una de ellas es ¿por qué ayuno? ¿Para qué ayuno? ¿Ayuno porque lo dice la iglesia? ¿O ayuno porque yo necesito realmente dejar algo para transformarlo? Para transformarlo. Eso es lo que nos tiene que pasar. Porque entonces ahí sí la Cuaresma habrá pasado por nosotros y es un tiempo favorable a los ojos de Dios. Y a nuestra vida también, definitivamente. Yo les traje algo además para leer. ¿Puedo? Sigue el orden a esto. Creo que
Ay, no sé, porque traje dos cosas para leer. No, una se las mando, pero otra me parece que estamos muy metidas en este mood. Sí, Fer. ¿Te puedo dar una reflexión de todo lo que hablaste recién? Vos sabés que vos hacés el remate. Porque el rico y el pobre para mí ha sido mucho antes de esta clase, ha sido siempre un dilema, ¿no? Porque en alguna época de mi vida me fue extraordinariamente bien y yo creí que era Dios. Y después claro, que era... Que eras Dios vos. Sí, sí. Ok. Que era, y después con el mismo esfuerzo, con la misma inteligencia, con la misma persona, quebré mal, me fui. Entonces ahí aprendí que en realidad no era yo el que manejaba las cosas, ¿no? Y después tuve el encuentro con el Señor y entonces a partir de ahí vi de otra manera la vida, ¿no? Entonces eso por un lado. Por el otro lado, después aprendí en este caminar que todos los que estamos acá no somos bendecidos, somos bendecidos a la 10ª potencia. Todos los que estamos sentados acá, bendecidos estamos en el 0.1% del planeta, en la suerte y las bendiciones que recibimos. Dicho eso, yo veo y además el otro día un videíto que ojalá lo hubiera rescatado, un videíto espectacular en donde en una carrera de 100 metros, yo siempre digo que yo estoy corriendo esa carrera y yo largo en los últimos 2 metros. Y entonces antes miraba la meta, lo digo yo, la meta llego, y hoy el Señor me enseñó a aprender en realidad a mirar la meta, mirar para atrás y ver quién arranca en el menos 20 o menos 30. Hay gente que arranca detrás de la meta, hay gente que arranca con una bola agarrada al pie. Entonces, en esa bendición que yo reconozco, que trato de reconocer, entra un temor tremendo además, ¿no? Porque me carga con una responsabilidad enorme. Yo creo íntimamente que en realidad todo lo que tengo no es mío, cero. Todo lo que tengo es gracia de Dios. Y me da una responsabilidad. Yo digo que los pobres tienen mucha más suerte que yo en realidad, porque los pobres el Señor no le cargó con la responsabilidad que me cargó a mí, que es de administrador. Y entonces digo, qué suerte que tienen ellos, porque están muchísimo más cerca de la eternidad, muchísimo más cerca de esa mesa. A mí me cargó con toda esta responsabilidad que muchos de nosotros creemos que suerte que tenemos. No. Yo empecé a pensar qué mala suerte que tengo, porque me cargó con todo con toda esta responsabilidad que no es mía, es de Él, y yo me siento que muchas veces que la malgasto, ¿no? que la maltrato, todos estos dones que me da. Entonces siempre está ese debate conmigo, ¿no? Digo, decir, nada es mío, tengo que ayudar al pobre, a veces me pide que me despoje y yo creo que me despojo más que el rico joven. Pero ese es el debate mío constante, ¿no? En la pelea esa. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Lo importante es que te entiendas vos. Lo importante es que vos te entiendas. Como la convertida a mí me encanta porque nosotros nos escuchamos, entonces es importante. Lo único que les pido es que no tengan miedo. No, miedo. Que tengan temor. El miedo es el que te mueve en realidad. Claro, es el motor. En este caso es la pulsión, es el temor de la pulsión. Pero, porque recuerden que la misericordia de Dios es infinita y que además de usarla para todos, me parece a mí que lo que Él quiere es que lo sumemos a esta administración, ¿no? Que lo sumemos, que lo hagamos cotimonel, que lo tengamos presente. Por eso decía recién que una de las cosas más tremendas no es solo que se nos congele el corazón, sino que es desechar la presencia de Dios, desechar este consuelo, desechar esto que nos trae y que muchas veces necesitamos. Especialmente a mí me da mucha pena porque hay veces que la gente que está ocupando cargos altos, es como que uno lo ve como alejado, ¿no? de Dios, y que sería tan fácil
estarían mucho más relajados, harían las cosas de otro lugar, me parece a mí, no sé. Sí. Solamente comida, porque en Venezuela hacemos un ayuno permanente. Yo creo que no, eso no es gracia. Yo diría, no ver la televisión, dejar de hacer otras cosas. Pues. Mire, yo creo que el ayuno que habla el Evangelio tomado de los profetas es aquellas cosas que yo tengo que convertir de mi corazón. Tratar de verlo, por eso en la oración es muy importante. Yo debo de ayunar, a lo mejor de ser desconfiada, de ser arrogante, de no ser empática, de no ser malhumorada. Yo creo que la cuaresma, que el 40 significa cambio rotundo, me invita a que cuando soy consciente de lo que debo ayunar, ¿no? ¿Por qué antes no se veía televisión o te ponía música sacra todo el día? ¿Por qué? Porque es un tiempo de silencio y de oración. Pero cada uno sabrá encontrar su momento de silencio y de oración, ¿no? Para hacer esos espacios y para poder vivir esta relación con Dios de una manera más profunda y de una manera más íntima. Estoy todo el día subida al ruido, no voy a tener esos momentos necesarios para poder relacionarme con Dios, encontrarme con Él, ¿no? Yo solo le quería, voy a terminar leyéndoles esto. Dios no es el monarca sentado en un trono, escuchen esto que interesante, y que recibe los homenajes y los regalos de sus súbditos. No es el amo sentado a la mesa para exigir los impuestos y los peajes. Dios es el que camina a lo largo de un camino opuesto al nuestro, y su oído, más que prestar atención al tintineo de la moneda que cae en las arcas del reino, está atento al sonido de los pasos que se dan detrás de él. Este maestro exigentísimo, siempre de viaje, no asigna materias suplementarias y más difíciles. Se contenta con que nosotros, sus discípulos, vayamos a su paso. Eso es lo que no pudo hacer ese hombre. Quería ser discípulo, pero con el ritmo que él traía. Y Jesús lo invitaba a que se asociara a los pasos de él. Así que pidámosle con todo esto. Son 3 hojitas que tienen, lo pueden bajar gratis, o lo bajé yo del Vatican Info, de Vatican News. Son 3 hojitas, pero 3 hojitas que nos pueden ayudar a vivir la cuaresma de una manera. Yo ya se los mandé. Si no lo recibieron, entonces, el lunes y el martes, disculpen, el lunes, el martes me tienen que aguantar por partida doble, pobre gente, no sabe dónde se metió. Ayunaremos, no te preocupes. Ahí está Alejandro y acuérdense de verlo, los venezolanos, que deben de ser varios, para como 10 familias a las 7 de la tarde la iglesia. Yo, Acá. ya, a las 10. Gracias, señor. Oye, yo tengo